Imagínate recorrer más de 1000 kilómetros sin buscar una gasolinera, sin pelearte con un cargador y sin vender un riñón para pagar combustible. Suena hermoso, demasiado hermoso. Y ya sabemos qué ocurre cuando una marca te promete el paraíso sobre 4 ruedas. Primero te emocionas, después haces cuentas y finalmente descubres que la letra pequeña tiene más giros argumentales que una serie de misterio, porque China está lanzando híbridos capaces de anunciar 1000, 1500 y hasta más de 2000 kilómetros de autonomía. Coches que, en teoría, podrían cansar al conductor antes de quedarse sin energía. El primero en entrar es el Lynk & Co 08, un híbrido enchufable que anuncia más de 1000 kilómetros de autonomía total bajo el ciclo WLTP y hasta 200 kilómetros utilizando únicamente electricidad. Y conviene detenerse aquí, porque 200 kilómetros eléctricos en un híbrido enchufable no es una pequeña ayuda para salir del estacionamiento en silencio. Es suficiente para que muchas personas conduzcan durante varios días sin despertar al motor de gasolina. Su batería ronda los 40 kilovatios hora, una capacidad que hace no demasiado tiempo habría sido perfectamente normal en un automóvil completamente eléctrico. Pero el Lynk & Co 08 conserva un motor de combustión para continuar cuando la batería se agota, eliminando esa maravillosa experiencia moderna de llegar a una estación de carga y descubrir que el cargador está ocupado, averiado o funcionando únicamente cuando Mercurio no está retrógrado. En Europa, su precio parte aproximadamente de $60.500 y puede acercarse a $65.100 en versiones superiores. No es barato, y tampoco intenta seducirte con el clásico argumento de «cuesta menos que un refrigerador». Este coche apunta hacia una experiencia premium, materiales cuidados, mucha tecnología, buena potencia, espacio familiar y una estrategia bastante inteligente. Durante los trayectos diarios puedes cargarlo en casa y conducir como si tuvieras un eléctrico. Cuando llega un viaje largo, el motor de gasolina evita que tengas que diseñar toda la ruta alrededor de cargadores públicos. Claro que existe una condición revolucionaria que muchos propietarios de híbridos enchufables todavía no parecen comprender. Hay que enchufarlo. Comprar un coche como este y nunca cargarlo es como comprar una máquina de café y utilizarla para sostener libros. Técnicamente puedes hacerlo, pero estás desperdiciando el motivo por el que existe. El siguiente es el Geely Starray ME, que eleva la cifra hasta aproximadamente 1055 kilómetros de autonomía combinada bajo WLTP y puede ofrecer hasta 136 kilómetros eléctricos en sus versiones con mayor batería. Sobre el papel, no parece tan escandaloso después de escuchar los más de 200 kilómetros eléctricos del Lynk & Co, pero aquí entra en juego el precio. En algunos mercados europeos, su valor de lista ronda los $38.200 antes de posibles promociones, incentivos o impuestos específicos. Por ese dinero, Geely ofrece un SUV familiar espacioso, cargado de equipamiento, con una gran pantalla central, sistemas de asistencia, batería enchufable y autonomía suficiente para cruzar largas distancias sin sufrir un ataque de pánico cada vez que desaparece una gasolinera del horizonte. El Starray ME representa probablemente la versión más racional de esta tecnología. No pretende humillar a un deportivo en cada semáforo, no necesita una aceleración que reorganice los órganos internos de tus pasajeros y tampoco cuesta lo mismo que una vivienda pequeña en algunos países. Su trabajo consiste en llevar a una familia, realizar la rutina diaria con electricidad y utilizar gasolina cuando la distancia supera lo razonable. Después aparece el Li Auto L6, y aquí abandonamos el híbrido enchufable convencional para entrar de lleno en el mundo de los eléctricos de autonomía extendida. Li Auto anuncia hasta 1390 kilómetros combinados bajo CLTC, aproximadamente 1160 kilómetros bajo referencias WLTC, divulgadas para el modelo, y alrededor de 212 kilómetros eléctricos bajo CLTC. Utiliza una batería de 36,8 kilovatios hora, un depósito de 60 litros y 2 motores eléctricos que entregan tracción integral.
La potencia total alcanza 300 kilovatios y puede acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,4 segundos. Sí, estamos hablando de un SUV familiar, no de un deportivo diseñado para destruir neumáticos y relaciones de pareja. Su precio de lanzamiento en China se situó aproximadamente entre $36.800 y $41.300, una cifra que pone nerviosas a muchas marcas, porque por ese dinero ofrece tamaño, comodidad, potencia, tecnología y una autonomía que sigue superando los 1000 kilómetros, incluso cuando abandonamos la medición CLTC más optimista. La experiencia de conducción del Li Auto L6 busca parecerse a la de un automóvil eléctrico. Los motores eléctricos impulsan las ruedas, entregan respuesta inmediata y permiten moverse con suavidad y silencio. Cuando la batería pierde carga, el motor de gasolina comienza a generar electricidad para extender el viaje. El cuarto vehículo es el Aito M9, una especie de apartamento de lujo que accidentalmente desarrolló ruedas y decidió acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 4,9 segundos. Este SUV supera los 5 metros de longitud, puede acercarse a los 2.700 kilogramos y está cargado de pantallas, sensores, asistentes, comodidades y asientos diseñados para que los pasajeros olviden que están atrapados en el tráfico. En determinadas versiones de autonomía extendida, anuncia hasta 1.474 kilómetros combinados bajo CLTC y alrededor de 290 kilómetros eléctricos. Pero el dato más interesante es que algunas configuraciones conservan aproximadamente 1.308 kilómetros totales y unos 235 kilómetros eléctricos bajo VOLTC. Eso significa que incluso cuando utilizamos una medición más exigente, esta mansión tecnológica continúa superando claramente los 1000 kilómetros. Su batería puede alcanzar 52 kWh, una capacidad superior a la de muchos coches completamente eléctricos vendidos hace apenas unos años. Es enorme para un vehículo que también carga un motor de gasolina y un depósito de combustible. Las versiones de autonomía extendida se mueven aproximadamente entre $69.300 y $79.600 en China. Es caro, pero no pretende competir con utilitarios ni con SUV familiares económicos. El M9 apunta directamente a compradores de vehículos premium alemanes, japoneses y estadounidenses, ofreciendo una combinación de lujo, tecnología y autonomía que resulta difícil ignorar. Aito nace de la colaboración entre Seres y Huawei, aunque reducirlo a el coche de Huawei sería demasiado simple. Seres participa en la fabricación, mientras Huawei aporta tecnología, software, sistemas inteligentes y una enorme influencia en la experiencia digital y comercial. El resultado parece un teléfono inteligente gigantesco con suspensión, refrigerador y capacidad para llevar a 6 personas. El Exeed Xlantix ET eleva la apuesta hasta más de 1.500 kilómetros combinados bajo CLTC y aproximadamente 240 kilómetros eléctricos en determinadas versiones de autonomía extendida. Exeed es la marca de gama alta vinculada a Chery, y este modelo representa ese momento exacto en el que un fabricante deja de pedir permiso para competir y empieza a golpear la puerta del segmento premium con una batería en una mano y una tabla de precios en la otra. Algunas configuraciones pueden acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 4,8 segundos, mientras las versiones de autonomía extendida se sitúan en China aproximadamente entre $28.000 y $36.800. Y aquí es donde las marcas tradicionales comienzan a mirar hacia otro lado, porque por unos $28.000, el comprador puede acceder a un SUV grande, rápido, tecnológico, cómodo y con una autonomía oficial cercana a 1.500 kilómetros. En muchos mercados, ese dinero apenas alcanza para un crossover compacto con un motor modesto, plásticos descritos creativamente como acabado deportivo y una pantalla que parece colocada sobre el tablero durante la pausa del almuerzo. El Xlantix ET intenta ofrecer una experiencia mucho más costosa de lo que indica su precio.
Incorpora una cabina tecnológica, asistentes de conducción, materiales cuidados y una propulsión eléctrica respaldada por un extensor de gasolina. Esa estrategia es probablemente una de las mayores amenazas para las marcas establecidas. El Chery Fullwind T9L observa los 1500 kilómetros del Xlantix ET, sonríe con una amabilidad sospechosa y anuncia hasta 2000 kilómetros de autonomía combinada bajo CLTC. Sí, 2000 kilómetros. Una distancia suficiente para que el conductor escuche todos sus podcasts pendientes, termine 2 audiolibros, descubra un nuevo género musical y todavía tenga combustible para reconsiderar por qué no tomó un avión. Este SUV familiar utiliza una batería de aproximadamente 32,7 kWh y ofrece versiones con alrededor de 135 o 230 kilómetros eléctricos. Dependiendo de la configuración, la potencia puede ir desde unos respetables 325 caballos hasta aproximadamente 503 caballos. 503 caballos en un vehículo diseñado para llevar niños, maletas y compras del supermercado. Porque aparentemente la paternidad moderna exige potencia suficiente para alterar el espacio-tiempo camino al colegio. El precio de lanzamiento en China comienza alrededor de $18.800 y puede llegar aproximadamente hasta $27.100. Esa cifra es probablemente más impactante que la autonomía. Menos de $20.000 por un SUV de casi 4,9 metros que anuncia 2.000 kilómetros combinados, puede recorrer más de 200 kilómetros con electricidad y ofrece una cabina llena de tecnología. Evidentemente, ese precio no se trasladará intacto a todos los mercados. Exportación, aranceles, impuestos, homologaciones, distribución y márgenes comerciales pueden convertir un coche económico en algo bastante menos económico cuando cruza una frontera. Pero incluso añadiendo esos costos, el Fullwind T9L demuestra el nivel de presión que China está aplicando. Y entonces llegamos al BYD Sin LDMI, el vehículo que convierte esta investigación en una pelea personal contra la calculadora. En sus versiones actualizadas con mayor batería, anuncia hasta 2.110 kilómetros de autonomía combinada bajo CLTC y aproximadamente 210 kilómetros eléctricos. Utiliza una batería cercana a 25,3 kWh y un sistema híbrido diseñado para priorizar la eficiencia eléctrica. La potencia total ronda los 175 kilovatios, entrega aproximadamente 270 Nm y puede acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 7,5 segundos. No es el más rápido, no es el más grande y tampoco intenta parecer una sala VIP sobre ruedas. Pero probablemente sea el coche más peligroso de toda la lista para las marcas tradicionales, porque las versiones con hasta 210 kilómetros eléctricos cuestan aproximadamente entre $16.200 y $17.700 en China. Incluso existen configuraciones más sencillas desde alrededor de $13.250. $16.200 por un sedán híbrido enchufable capaz de realizar cientos de kilómetros cotidianos con electricidad y anunciar más de 2.000 kilómetros combinados. Eso no es competir educadamente. Así que la próxima vez que veas una cifra gigantesca, no la creas ciegamente y tampoco la descartes entre risas. Pregunta bajo qué ciclo fue medida, cuántos kilómetros son realmente eléctricos, cuánto consume con la batería descargada, qué garantía ofrece, cuánto costará en tu país y si existe una red de servicio capaz de atenderlo. Porque la autonomía puede enamorarte, pero la letra pequeña decide si esa relación terminará en viaje romántico o en terapia financiera.